Bien, vamos a trabajar ahora con un ejemplo para derivadas parciales de segundo orden. Recordemos que las derivadas parciales de segundo orden las podemos visualizar o denotar de esta manera, ¿sí? Como derivada cuadrada de la función con respecto a x cuadrada, lo cual significa que sería también denotada como una f alargada con 2x como subíndice, lo cual indica que se deriva primero con respecto a x y el resultado se vuelve a derivar con respecto a x. Cuando obtenemos la segunda derivada con respecto a y, pues derivamos primero con respecto a y lo que resulte lo volvemos a derivar con respecto a nuestra variable y. También tenemos dos derivadas mixtas, en la cual podemos derivar primero con respecto a y después con respecto a x, y lo podemos denotar de alguna de estas dos formas, ¿sí? Cualquiera de las dos formas son correctas. Y la otra derivada mixta, que ahora sería derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y. Esto nos da pie para que hablemos de lo que se conoce como el teorema de la derivada mixta o teorema de Clairaut, que básicamente nos dice que si tenemos una función de dos variables y sus derivadas parciales fx, o sea, primera derivada con respecto a x, primera derivada con respecto a y, derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a x están definidas en una región abierta que contiene un punto de coordenadas a, b, y todas son continuas en a, b, entonces si la derivada fxy evaluada en el punto a, b debe de ser igual a la derivada fyx evaluada en el punto a, b. Es decir, que las derivadas mixtas deben de ser iguales. Bueno, para esto vamos a empezar a trabajar con un ejemplo. Aquí vamos a obtener las cuatro derivadas parciales de segundo orden para la expresión w, que sería f de xy, en donde la expresión es igual a y por e a la x cuadrada menos y. Bueno, para proceder, pues primero que nada derivamos con respecto a x, es decir, la primera derivada parcial con respecto a x, que sería la derivada parcial con respecto a x de la expresión y por e a la x cuadrada menos y. Aquí observamos que y pues sería una constante, por lo tanto su derivada va a ser la constante por la derivada parcial con respecto a x de la expresión e a la x cuadrada menos y. De forma que entonces tendremos nuestra constante y por e a la x cuadrada menos y, que sería e a la u por la derivada de u, que en este caso es derivada parcial con respecto a x de x cuadrada menos y. Esta derivada, como estamos derivando con respecto a x, vale únicamente 2x, dado que la derivada de y se considera una constante y su derivada vale 0. Por lo tanto, la expresión nos quedaría y por e a la x cuadrada menos y multiplicado por 2x. Al realizar los productos, obtenemos que la primera derivada parcial nos quedaría como 2x por e a la x cuadrada menos y. Ahí hemos obtenido la primera derivada parcial con respecto a nuestra variable x. Para obtener la segunda derivada parcial con respecto a x, volvemos a derivar con respecto a x lo que obtuvimos de la primera derivada. Aquí observamos, bueno, pues que tendríamos dos expresiones, un producto de funciones, en la cual podemos considerar que la primera función sería 2xy y la segunda función sería e a la x cuadrada menos y. Por lo tanto, aplicando la regla del producto, tendríamos la primera función, 2xy, por la derivada parcial con respecto a x de la segunda, que es e a la x cuadrada menos y, más la segunda función, que sería la expresión e a la x cuadrada menos y, por la derivada con respecto a x de la primera función de 2xy.
Bien, entonces aquí tendremos este 2x por y multiplicado por e a la u por la derivada de u con respecto a x. Aquí estamos expresándolo todo completamente, más la segunda función por la derivada de 2xy, que en este caso sería 2y. Recordemos que estamos derivando con respecto a la variable x. Efectuando los productos indicados aquí, pues vamos a tener que esta derivada vale 2x. Entonces 2x por 2x vamos a tener 4x cuadrada por y, por e a la x cuadrada menos y, más el producto de esto quedaría 2 veces y por e a la x cuadrada menos y. Hasta ahí hemos derivado, solamente necesitamos ordenar y observamos que como factor común pues tenemos a y por e a la x cuadrada menos y, con lo cual factorizamos y nos quedaría esta expresión multiplicada por 4x cuadrada más 2. De esa forma estamos obteniendo la segunda derivada parcial con respecto a x de nuestra expresión original. Entonces tenemos ya una derivada de segundo orden. También vamos a obtener las derivadas con respecto a y. Para eso, pues primero derivamos, pero ahora lo vamos a hacer con respecto a y, toda la expresión. Aquí observamos que y sería un producto, aquí contiene la primera función y acá sería la segunda función. Ambas expresiones contienen a y, por lo cual sería la primera función por la derivada parcial con respecto a y de la segunda función. Más, ahora tenemos la segunda función por la derivada parcial con respecto a y de la primera función. Derivando, pues ahora estamos derivando con respecto a y, ¿sí? Aquí vamos a tener y, que es el producto, e a la x cuadrada menos y por la derivada de x cuadrada menos y. Como estamos derivando con respecto a y, pues aquí vamos a obtener menos 1. Entonces este menos 1 es el que tenemos en esta expresión, que al efectuar el producto nos va a quedar como menos y por e a la x cuadrada menos y. Y luego más e a la x cuadrada menos y por la derivada de y con respecto a y que vale 1, pues nos queda solamente esta expresión. De forma que entonces ya la expresión final sería menos y por e a la x cuadrada menos y más e a la x cuadrada menos y. Observamos que ambos términos contienen a e a la x cuadrada menos y, por lo cual factorizamos y nos quedaría como e a la x cuadrada menos y por 1, para que nos dé esta expresión, menos y. Y esa sería la primera derivada parcial con respecto a nuestra variable y. Ahora bien, necesitamos obtener la segunda derivada parcial con respecto a y, es decir, la derivada de segundo orden, que podemos denotar así, con una f alargada y dos letras y como subíndice. Entonces vamos a derivar lo que obtuvimos, que sería esta expresión, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer con respecto a nuestra variable y. De forma que aquí pues tenemos que ambas contienen a y, sería la primera expresión por la derivada parcial con respecto a y de la segunda, más la segunda función por la derivada parcial con respecto a y de la primera expresión. Esto pues va a ser un producto, pasa tal y como está. Aquí ahorita ya le he puesto el signo negativo, dado que la derivada parcial de 1 menos y pues es menos 1. Por lo tanto, este menos, al estar en producto, afecta a esta expresión. Y luego más 1 menos y, que es esto, por la derivada parcial de e a la x cuadrada menos y, pues su derivada sería e a la u, es decir, e a la x cuadrada menos y, por la derivada de u, que en este caso sería menos 1, por eso aquí tenemos un signo negativo, ¿sí? De forma que entonces al realizar los productos, bueno, la expresión queda como menos e a la x cuadrada menos y luego más 1 por menos e a la x cuadrada menos y, nos queda como menos e a la x cuadrada menos y luego menos por menos nos va a dar más, y vamos a tener aquí y por e a la x cuadrada menos y. Ordenando primero la parte positiva, pues nos quedaría que eso va a ser igual a y, que multiplica a e a la x cuadrada menos y,
menos 2 veces e a la x cuadrada menos y. 2 veces, pues porque la tenemos aquí, ¿no? Menos 1 y menos 1 vamos a tener menos 2. Y lo cual finalmente podemos factorizar como e a la x cuadrada menos y por y menos 2. Y con eso, bueno, pues ya tenemos ahora la derivada de segundo orden con respecto a nuestra variable y. Nos falta obtener las derivadas mixtas, ¿sí? De la primera derivada parcial con respecto a x obtuvimos esto, 2xy por e a la x cuadrada menos y. Como derivamos primero con respecto a x y ahora vamos a derivar con respecto a y, lo expresamos así, una f alargada con subíndices x, y. Esto significa que ahora vamos a derivar con respecto a y la primer derivada parcial que obtuvimos al derivar con respecto a x. Bien, entonces aquí observamos que 2xy, ¿sí?, sería una constante por la derivada parcial con respecto a y de la expresión y por e a la x cuadrada menos y. Vamos a tener aquí este 2x como factor para lo que resulte de esta expresión. Y aquí pues vamos a tener que va a ser la primera por la derivada de la segunda más la segunda expresión por la derivada de la primera. La primera, bueno, pues es y, derivada de la segunda expresión, pues nos va a quedar e a la x cuadrada menos y por la derivada con respecto a y de esta expresión, que va a ser pues, el menos 1, ¿no? Y más e a la x cuadrada menos y por la derivada parcial con respecto a y de la expresión y. Pues esto va a ser 1 y esto nos va a quedar la expresión tal cual. Aquí ya tenemos la expresión, hacemos los productos, 2x por menos y por e a la x cuadrada menos y, nos va a quedar menos 2xy por e a la x cuadrada menos y, más 2x por e a la x cuadrada menos y. Esto lo tenemos así para que sea más visible la expresión de la derivada mixta que vamos a ver más adelante. Ahora bien, esa sería la primera derivada mixta, que es fxy. Ahora, si tenemos que la primera derivada parcial con respecto a y, que es fy, nos dio como resultado e a la x cuadrada menos y por 1 menos y, pues ahora todo esto lo vamos a derivar con respecto a x para obtener la otra derivada mixta. Lo planteamos y tendríamos que sería esta expresión, o sea, con respecto a x, por esta otra. ¿Sí? Aquí podemos observar que como estamos derivando con respecto a x, la expresión 1 menos y no contiene a x, por lo tanto esto es una constante y su derivada sería la constante, que sería 1 menos y, por la derivada parcial con respecto a x de esta expresión. ¿Sí? Aquí hacemos el planteamiento y lo desarrollamos. Aquí tenemos 1 menos y, la derivada de e a la x cuadrada menos y con respecto a x nos da como resultado 2x por e a la x cuadrada menos y. Al efectuar los productos, pues vamos a tener 2x por e a la x cuadrada menos y menos, por el signo que tenemos aquí, 2xy por e a la x cuadrada menos y. Aquí nosotros podemos observar que la derivada parcial o derivada mixta f de xy es exactamente la misma expresión, pero de fyx, es decir, que se cumple el teorema de la derivada mixta o el teorema de Clairaut, que son exactamente lo mismo. Y con eso, bueno, pues estamos observando que efectivamente se cumple el teorema de Clairaut y además estamos obteniendo las 4 derivadas parciales para una función de 2 variables independientes. Gracias por su atención.